Habréis oído a algunas personas con total seguridad decir que la Biblia no es más que una compilación de cuentos de hadas, una compilación de historias fantásticas y de mitos arcaicos, y que por lo tanto no se trata más de un libro inútil al ser humano y especialmente al hombre contemporáneo. La Biblia está plagada de historias obsoletas, arcaicas, que no nos aportan nada que no sea útil en nuestra vida contemporánea. Ciertamente, la Biblia habla en el Génesis, por ejemplo, de un paraíso lejano, habla de ángeles, habla de demonios, habla de potestades supracelestes. Pero, sin embargo, la Biblia habla mucho más de ti de lo que piensas. Es más, yo me atrevería a decir que la Biblia es una especie de enciclopedia del ser humano, donde el ser humano se puede conocer y se puede ver reflejado. La Biblia es una enciclopedia donde el ser humano aprende sobre su propia naturaleza. Y a propósito de la naturaleza del ser humano, hoy quisiera reflexionar sobre una de las dimensiones, uno de los elementos intrínsecos a la naturaleza humana que muestran un aspecto trágico, un aspecto dramático, y no es otro que la muerte. Parece que nuestra sociedad contemporánea mantiene una especie de tabú en torno a la muerte, dado que nuestra cultura enaltece la juventud, la belleza física, el vigor. Parece que no cabe lugar para la contemplación o la consideración acerca de la muerte. Hay tantas distracciones que nos estimulan a buscar esa juventud, esa belleza, esa diversión, que parece que la consideración sobre la muerte sea prácticamente imposible. Ahora bien, dado que la Biblia es una enciclopedia del ser humano, la Biblia no elude, la Biblia no evita la cuestión de la muerte. Es más, hay un libro tan pesimista en la Biblia que a primera vista parecería que la Biblia no es un antídoto a la depresión, sino más bien un estímulo para ella. El libro de Eclesiastés empieza así: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así empieza uno de los libros más pesimistas de la Biblia, y yo me atrevería a decir uno de los libros más pesimistas de toda la literatura occidental. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué nos dice este libro? Nos dice que la muerte entierra nuestros cuerpos, pero que la muerte entierra también nuestra propia memoria. Dice así: no hay recuerdo de los antiguos, como tampoco quedará memoria entre los que después vendrán. Frente a esta tragedia inevitable, no tan solo de la muerte, sino del olvido, el ser humano se las ingenia para rebelarse contra la muerte. El ser humano se las ingenia para dejar una huella visible de su paso por la tierra. Sin embargo, la Biblia nos dice que aún estas rebeliones son vanidad. Muchos de vosotros seréis seguramente admiradores de ciertos tipos de arte, pero me gustaría invitaros a una reflexión somera sobre la base y el origen del arte. El origen del arte es mucho más trágico de lo que pensáis. Si os paráis a pensar, en el origen del arte existe esta rebelión contra la muerte, en el sentido de que a través del arte el ser humano puede dejar una constancia visible y material de su paso por la tierra y de su arte creativo. Es decir, que el arte es una forma de rebelarse contra la muerte porque deja constancia de nuestro paso por la tierra. Y entre otras muchas formas,
como por ejemplo con el arte, el ser humano intenta rebelarse e intenta plantarle cara a la muerte y decirle: tendrás derecho sobre mi entierro físico, pero no sobre mi memoria. Pero la Biblia reitera una y otra vez que todo eso es vanidad, es decir, inútil, estéril. Dice el Salmo 39 que el hombre es un soplo, una mera sombra que pasa. El ser humano es irrelevante porque la muerte le arrebata todo. Ahora bien, ¿es posible vivir así? ¿Es posible soportar este peso inexorable que cae sobre nosotros, si bien no hoy, quizás mañana? ¿Somos capaces de soportar el peso de la tragedia humana, dado que, en última instancia, parece que sea absurda? ¿Y qué decir de Dios? ¿Dios hace algo al respecto? ¿O acaso se interesa por nuestra condición trágica y mortal? ¿Es el Dios cristiano un Dios impasible, que no se perturba ante nuestra condición y deja que nos muramos sin más? Dice el Salmo 17 que Dios hizo de las tinieblas su escondrijo. Es decir, que parece que a veces Dios esté tan escondido que no se interese por nosotros. Dios hizo de las tinieblas su escondrijo. Parece que a veces Dios no se interese por nosotros. Ahora bien, hay que leer este versículo, yo creo, en una clave doble. Por un lado, a veces sentimos y percibimos una ausencia estrepitosa de Dios, pero por otro lado, hay que interpretar este versículo en una clave humana. El ser humano es tan diminuto, tan insignificante, que apenas puede percibir la esencia de Dios o su presencia. Entonces parecería que, a fin de cuentas, Dios no se interesa por nuestra condición mortal. Los griegos pensaban que efectivamente había un Dios, pero que no intervenía en la historia o en el drama del hombre. Ahora bien, yo creo que el Dios cristiano sí se interesa por nuestra condición mortal. El Dios cristiano sí interviene en el drama humano para poner remedio a nuestra condición humana. Y es por eso que quiero que nos fijemos y estudiemos un poco la historia de Lázaro. Y quisiera concretamente fijarme en 2 puntos de la historia que acabamos de leer. Hemos leído 52 versículos, son muchos. Yo quisiera centrarme en 2 momentos claves de la historia. En primer lugar, cuando María, la hermana de Lázaro, cae a los pies de Jesús, solloza, llora inconsoladamente porque se lamenta a causa de la muerte de su hermano. Pero pensemos por un momento en la magnitud, en la trascendencia, en el peso de este encuentro entre María y Jesús. Jesús, que es Dios hecho hombre, se encuentra cara a cara con este peso insoportable de nuestra condición mortal y de la tristeza que María está cargando sobre sus hombros. Entonces, Jesús se está enfrentando cara a cara a esta condición que a priori parecería que no es objeto de importancia por parte de Dios. ¿Y cómo reacciona Jesús? ¿Cómo reacciona el Dios hecho hombre cuando se enfrenta cara a cara a la muerte del hombre? Dice San Juan que Jesús se conmovió interiormente y lloró. Repito, Jesús se conmovió interiormente y lloró. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que el Dios cristiano se hace tan próximo a nosotros, tan cercano, que se apropia y carga sobre sus propios hombros esta tragedia
que el ser humano experimenta inevitablemente, que es la muerte. Y no solo se identifica con el hombre, sino que carga sobre sus hombros este peso y por lo tanto se conmueve y llora con nosotros. Según Orígenes, uno de los padres de la Iglesia más ilustres de la antigüedad, dijo que Jesús ha bajado a la tierra por compasión para con el género humano. Se ha sometido a nuestras pasiones, es decir, nuestros sufrimientos, antes de sufrir en la cruz, aún antes de que se dignara tomar nuestra carne. Porque si no hubiera sufrido nuestras pasiones, no hubiera venido a participar de nuestra vida humana. El salmista dice que Dios hizo de las tinieblas su escondrijo, pero realmente Dios, observando y presenciando el drama humano, se apiada del hombre, baja a la tierra, carga sobre sus hombros nuestro sufrimiento, se apiada, se conmueve y llora con nosotros. Esa es la radical cercanía de Dios para con el género humano. Pero aparte de identificarse con nosotros, Jesús hace algo más. No es como un psicólogo que llora contigo o como un amigo que solloza contigo, no. Jesús vino para poner un remedio bellísimo y potente a esta condición del hombre. Y este sería el segundo punto en el que quisiera centrarme. Jesús le dice a Marta, la otra hermana de Lázaro, le dice: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y en virtud de esta promesa, en virtud de este poder que Jesús proclama sobre sí mismo, acercándose al sepulcro, le grita a Lázaro: Lázaro, sal afuera. Y Lázaro resucita. Ahora bien, en el fondo, Jesús no hizo más que anticipar una obra aún mayor que la que los judíos y las hermanas de Lázaro presenciaron en ese instante. No hizo más que presagiar lo que hará al final de los tiempos. Cristo hará algo mucho más grande y maravilloso que lo que hizo con Lázaro. Así pues, ¿qué es lo que debemos esperar de Jesús? ¿Cuál es esta obra que Jesús está presagiando con la resurrección de Lázaro? Si nos fijamos en las palabras de San Pablo nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, es decir, el pecado, heredar la incorrupción, la santidad. Y es por eso que Pablo nos dice que nuestro ser corruptible, nuestra persona pecaminosa, debe revestirse de incorruptibilidad, o más bien dicho, se revestirá de incorruptibilidad, porque cuando nos revistamos de incorruptibilidad, nuestro ser mortal se revestirá de inmortalidad. ¿Qué nos está diciendo San Pablo? San Pablo nos está diciendo que a través de la gracia de Jesús, a través del don de la misericordia de Cristo, Cristo nos otorgará una incorruptibilidad que hará que nuestro cuerpo se revista de inmortalidad. A través de la resurrección de Cristo mismo, el ser humano recibe este don de la incorruptibilidad para poder gozar de una vida eterna. Pero no se trata solamente de una vida eterna. Se trata de una vida eterna y santa y pura, porque igual que el cuerpo resucita, nuestra alma también. Y nuestro pecado, el pecado que mora en nuestra alma, será absorbido por la santidad y la gracia de Cristo, de una forma mucho más plena que lo que vemos en la historia de Lázaro. Y es por eso que lo que sucede con Lázaro no es más que una anticipación y un presagio, que debe prepararnos para recibir lo que está por venir al final de los tiempos. Dicho esto, quisiera terminar con dos observaciones breves. En primer lugar, dado que lo que sucede con Lázaro es simplemente un presagio, y dado que San Pablo nos
nos explica lo que sucederá al final de los tiempos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que debemos hacer es simplemente prepararnos y recibir ya en esta vida parte de la incorruptibilidad que está por llegar. Es decir, sencillamente abrir nuestro corazón y disponer nuestra vida de tal forma de la misma resurrección. Y a propósito de esto quisiera citar un pasaje de Clemente de Alejandría, Clemente Romano, otro de los padres, otro padre de la Iglesia también muy conocido, que en una epístola a la Iglesia de los Corintios dice lo siguiente sobre la esperanza de la resurrección. Dice: observemos, amados, la resurrección, que será en la sucesión del tiempo. Dice: el día y la noche nos muestran la resurrección. Muere la noche, el día muere en la noche, resucita el día se va y viene la noche. Tomemos el ejemplo de los frutos. Sale el sembrador y lanza a la tierra cada una de las semillas, las cuales, cayendo sobre la tierra, secas y desnudas, empiezan a descomponerse. Y una vez descompuestas, la providencia del Señor las hace resucitar. Así pues, vamos a tener por cosa extraña y maravillosa que el artífice del universo resucite a los que le sirven santamente y con confianza auténtica. En otras palabras, el Señor ha puesto la realidad del mensaje de la resurrección en su propia creación. Yo creo que lo hace para que nosotros meditemos cuidadosamente sobre esta misma realidad y para que nos preparemos para ello. Pero recordemos que es solo a través de la gracia y la misericordia de Cristo que podemos alcanzarlo. Y no hemos de hacer nada más que estar dispuestos a recibirlo y esperar gozosos para que ese día llegue. Gracias.